Hablemos alguito. Diálogos que desafían la exclusión. Palabras nuevas para mentes abiertas. Bienvenidos y bienvenidas a este Hablemos alguito con Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, una mujer que a través de estos 64 años ha revivido y estudiado las ideas y el pensamiento gaitanista, conservando de esta forma la memoria y el legado del líder popular asesinado el 9 de abril de 1948 en el centro de la ciudad de Bogotá. Y entonces se nos ha calumniado y que por violencia. No, yo le he dicho que no estamos en unas elecciones, estamos en una revolución y no en un incidente electoral, como piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. En este programa hablaremos con Gloria Gaitán acerca de su vida, de su familia y de las ideas de su padre. Acompáñanos. Primero agradecerle a Gloria por recibirnos en su casa, por abrirnos las puertas de su casa para hacer este programa, por tener la disponibilidad también con Contagio de hacer Hablemos alguito. Muchísimas gracias y bienvenida a este programa. No, a ustedes es que les agradezco, porque a mí me interesa muchísimo el contacto con la juventud, que desafortunadamente el imaginario colectivo de sus padres les ha transmitido fundamentalmente la asociación de ideas Gaitán 9 de abril, o sea, ni siquiera hablan de colombianazo, que fue lo que sucedió, sino de una manera peyorativa, bogotazo, para asociar una lucha heroica de un pueblo que trató de tomarse el poder. Pero entonces al principio se decía la revolución del 9 de abril y ahora se volvió deliberadamente por los grandes medios de propiedad de los pulpos, se volvió el bogotazo para asociarlo con saqueos, borrachera, incendios no programados. De modo que a mí me interesa mucho romper esas asociaciones. Entonces mi tarea es asociar la imagen de Jorge Eliezer Gaitán con lo que él fue. Y fue un luchador por acabar con la democracia representativa para instaurar una democracia directa. Cosa que aún hoy en día es difícil de entender, como a Bolívar no le entendían que quisiera cambiar la monarquía por la república. Tan es así que muchos de sus partidarios decían viva el rey, abajo el mal gobierno. Y aquí nosotros creemos que nuestros problemas son un problema de gobierno y no un problema de sistema. Y el gaitanismo es la intención de modificar el sistema para que sea el ciudadano, cada uno de los ciudadanos colombianos, los que intervengan en forma directa en la conducta general del país. Conozcamos cómo Gloria Gaitán vivió los primeros años de su vida. Yo crecí en plazas públicas, rodeada de la multitud, hasta el punto que el día que mataron a mi papá, una señora me dijo, tienes que rezar para que Dios reciba en el cielo a tu papá. Y yo pensé, qué señora tan boba, si Dios se debe sentir sumamente honrado de que mi papá lo vaya a ver. De manera que, como cuando entrábamos a un teatro, a cualquier teatro, se paraba la gente a sacar pañuelos blancos y a aplaudir. Y
íbamos con frecuencia a la Plaza de Santa María y la multitud se paraba y la banda comenzaba a tocar el himno nacional y el porro a la carga, que era un porro que cantaban los gaitanistas. Y al final de la corrida de toros alzaban en hombros al torero y a mi papá y se los llevaban en hombros y mi papá me entregaba a un policía para que me llevara para la casa. De modo que mi infancia fue eso y yo tenía un juego que se llamaba Cachirula, que era un pueblo. Como yo era hija única, pues me dejaban, la casa era para mí. Y entonces en toda la casa que hoy es museo, confiscado por el gobierno de Álvaro Uribe y en manos de gente que ha querido sepultar la memoria de mi papá, en esa casa, en Cachirula, se hacía reforma agraria, reforma bancaria, reforma educativa, y los amigos de mi papá me asesoraban. De manera que en ese Cachirula ya existía la democracia directa. Y esa fue mi infancia, muy ligada con la actividad política. Escuchemos a Gloria Gaitán hablar acerca de Jorge Eliezer Gaitán, del padre, el hombre y el político. Bueno, él no era diferente en la casa a lo que era en público. Y él decía que él era un hombre de transparencias, muy disciplinado, exigía también disciplina interna en la casa, o sea, había que levantarse a las 6 de la mañana, todos los días, lloviera, tronara o fuera domingo. Había que hacer gimnasia, necesariamente. Se comía, curiosamente, solo productos integrales, o solo productos integrales en el sentido de que era arroz integral, azúcar no refinada, todas las cosas que hoy están en boga, pero en ese momento en mi casa se hacía. Y no permitía, por ejemplo, que la empleada o alguna de las personas de la casa dijera el doctor no está, cuando mi papá no podía pasar al teléfono, sino él sí está, pero no puede pasar en este momento al teléfono. Prohibido decir mentiras. Una persona importante y especial tanto en la vida de Jorge Eliezer Gaitán como de Gloria fue Amparo Jaramillo, esposa de Jorge Eliezer Gaitán y que tuvo gran influencia en cada uno de los miembros de su familia. Y hay también una gran influencia por el lado materno. Mi mamá era una mujer extraordinaria, de una inteligencia excepcional, y no compartía todas las tácticas de mi papá, porque ella pensaba que la oligarquía no lo iba a dejar llegar al poder por la vía de las elecciones. Y entonces ella quería que él hiciera un putsch con militares que querían participar en ese putsch para tomarse el poder. Entre otros, yo conocí en mi casa al coronel Serpa, que luego lo mataron el 9 de abril en un tanque del ejército que él tomó para entrar a Palacio, pero uno de sus compañeros le disparó por la espalda. Mi mamá no estaba de acuerdo con que se uniera con los manzanillos del Partido Liberal, cuando en el 47 el gaitanismo ganó las elecciones y el Partido Liberal quedó tendido en el lodo y el Partido Conservador también. Mi papá llamó al pueblo conservador, pero unió al Partido Liberal, y entonces había un individuo, Plinio Mendoza Neira, que entre otras cosas hizo parte del asesinato de mi papá. Eso está perfectamente claro en el expediente. Y mi mamá, la última conversación con él
fue: deja los plinios y vete con los tuyos. Deja la Constitución también encuadernada y tómate el poder. Era la posibilidad muy importante de no estar obligados a pensar igual, porque es que aquí nos han adoctrinado y dicen familia que reza unida permanece unida. No, uno puede no rezar unido y permanecer unido. De modo que mi bisabuela, que heredó 12 nietos huérfanos, tocaba la campana a la hora de almuerzo y decía: comida les doy, pero hambre no. El que quiera venir a comer, que coma, y el que no, no. Y mi mamá, cuando yo le pedía un consejo, me decía: yo consejos no te doy mi opinión, porque si la maternidad diera sabiduría, las vacas serían sabias. Ahora hablemos de Jorge Eliezer Gaitán, de su cercanía con el pueblo o con las masas, como él las llamaba. Él decía: yo no siento que estoy a la cabeza de las masas, yo siento que las masas me empujan. Y decía, el dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que tiene una capacidad plástica de recoger el sentimiento que subyace en la colectividad, retomarlo, sistematizarlo y regresarlo a donde ha surgido. Entonces, yo entiendo que tú te preguntes por qué esa simbiosis con el pueblo. Bueno, hay muchas razones para eso. Primero, mi padre tuvo la suerte de pertenecer a una familia intelectual. Mi abuelo era vendedor de libros viejos. Eso le permitió tener una inmensa biblioteca, porque un libro viejo uno lo puede manosear y no lo daña. Eso no le puede pasar en una librería nueva, que no puede uno abrir el libro porque lo daña. Y él era un liberal radical, por lo tanto anti-oligarca, pero no revolucionario como mi papá, ni mucho menos, pero sí contestatario. Y mi abuela fue una muy ilustre maestra de escuela, muy apreciada en su momento. Ese nivel intelectual, unido a que eran sumamente pobres, inmensamente pobres, vivían, podría yo decir, en la miseria, hacía que se unieran dos elementos que casi nunca van unidos, porque una de las cosas más graves de la pobreza es la falta de oportunidades para la educación. Entonces, él, con una gran pobreza, tenía un contacto con el mundo intelectual y científico que le permitía tener conciencia de lo que era la pobreza en que vivía. Y a mí me maravilla cómo, habiendo tenido tanto éxito como académico en Europa, siendo laureado, considerado uno de los penalistas que rompió los paradigmas del pensamiento científico en lo penal, no se hubiera engolosinado con sus títulos académicos y con sus posibilidades de seguir en la academia, sino que por el contrario abandonó todo eso para ir hombro a hombro con el pueblo. Pero la importancia era que él no se sentía superior al pueblo, sino intérprete del pueblo. Porque uno encuentra mucha gente con muy buenas intenciones que se sienta en una mesa, en un café, a redactar un programa que le sale de su cabeza
y entonces después levanta una bandera y dice, síganme los buenos, sin que eso sea una antena que recoja las emociones y los sentimientos populares. De ahí que en un país de magnicidios como es Colombia, la única vez que el país estalló fue con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, porque cada uno sintió que lo habían herido a sí mismo. No era el dirigente allá arriba y el pueblo aquí, sino que había simbiosis, un inmenso amor mutuo. Hay un poema de Bernardes que es un poema de amor que siempre me hace pensar que era lo que podía recitar el pueblo. Es decir, el poema de Bernardes dice, esta mujer, y uno podría decir este hombre, esta mujer que siente lo que siento, que está sangrando por mi propia herida, tiene la forma justa de mi vida y la medida de mi pensamiento. Eso era lo que el pueblo sentía, que mi papá tenía la medida del pensamiento popular. Continuamos en este Hablemos Alguito y ahora conozcamos cómo Gloria Gaitán y su familia vivieron ese 9 de abril de 1948, el día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, mi mamá, que había hablado un cuarto de hora antes de que mi papá saliera de la oficina con él, diciéndole lo que les dije antes, deja los plinios y vete con los tuyos, deja la Constitución tan bien encuadernada y tómate el poder. A ti no te van a dejar llegar por la vía democrática. Se había soñado la víspera que lo habían matado y estaba muy, muy preocupada y fue por eso que le hizo esa llamada. La razón por la cual mi mamá se debió soñar con el asesinato de mi papá, que además se lo soñó exactamente como sucedió, es porque una prima hermana de Ernesto Samper, María Clara Samper Coppel, me gritó en el colegio, ojalá asesinen a tu papá. Y yo llegué conmocionada a la casa. Mi papá estaba descansando en la casa para prepararse para la defensa del teniente Cortés que tenía esa noche. Y entonces me cambiaron de colegio. Yo entré al colegio Santa Clara el 9 de abril. De modo que para mi mamá fue como una continuación del sueño. Y bueno, ella no podía creer que había muerto, pero cuando ya realiza que sí es verdad, se va para la oficina de mi papá a sacar del cajón del escritorio unos documentos que estaba investigando mi papá sobre el saqueo del petróleo por parte del presidente Ospina. Mi mamá siempre le había dicho que se llevara esos documentos para la casa, que era peligroso que se los robaran. Pues cuando mi mamá llega a la oficina, lo único que habían saqueado de la oficina fueron los cajones donde tenía esa investigación, que yo he recuperado con el tiempo, gracias, no sé qué piensan ustedes de eso, pero gracias a una vidente caleña que me dijo dónde estaban los archivos, de una manera muy impresionante, ¿no? Para quien es racionalista es difícil entenderlo. Bueno, después de eso, entonces mi mamá se fue para la Embajada de Venezuela, para que Rómulo Betancourt le ayudara a traer armas a Colombia para organizar la resistencia. Y Rómulo Betancourt le dijo, váyase señora para su casa que yo también tengo una hija. Entonces mi mamá se regresó a la clínica, pidió que embalsamaran el cuerpo de mi papá y cuando le dijeron que lo iban a velar en el Capitolio Nacional, ella dijo que no, que ella se lo llevaba para la casa porque no lo dejaría enterrar hasta que no cayera Ospina Pérez, a quien mi papá desde la oración por la paz había acusado de ser el gestor del genocidio al movimiento gaitanista
que comenzó en 1946, que fue un crimen de Estado. De modo que el ejército rodeó, por orden del presidente, la clínica cuando supo que mi mamá iba a llevarse el cuerpo de mi papá para montar la resistencia desde la casa nuestra. Pero entonces mi mamá esperó hasta las 3 de la mañana y con una hermana de ella y un médico decidieron sacar por la noche a mi papá. Mi mamá salió a buscar un vehículo y se encontró un zorrero muerto al pie de su zorra. Tomó la zorra, la llevó a la clínica y entonces, envuelto en sábanas ensangrentadas y en periódicos sucios, sacaron el cuerpo de mi papá y los soldados creyeron que estaban sacando la basura de la clínica y no se opusieron. Entonces lo llevaron a la casa y ahí mi mamá declaró que no dejaba sacar a mi papá hasta que no cayera Ospina. Y entonces la fórmula que encontró el gobierno de Ospina, sugerida por Darío Echandía, que se entregó a Ospina, fue declarar monumento nacional la casa y ordenar que lo enterraran en la propia casa donde lo estaban velando. El 9 de abril de 1948, Gloria Gaitán era tan solo una niña. Escuchemos cómo recuerda este día. El 9 de abril yo no me puse triste porque yo pensaba que mi papá había ido al cielo a una gira y volvía. Y como era Semana Santa y en Semana Santa hace mucho invierno, ¿no? Había muchas nubes y se reflejaban en esas nubes los incendios y entonces el cielo era rojo, rojo, rojo completamente. Y yo creía que eran los angelitos haciéndole una manifestación con banderas rojas a mi papá. Me costó mucho trabajo pensar que mi papá no iba a regresar. Eso es como... Y me cuesta mucho trabajo pensar que no va a regresar, porque yo sé que mi papá tiene que regresar en ustedes, los jóvenes. Porque tiene... sus ideas eran visionarias. No eran unas ideas para el siglo XX, eran para el siglo XXI. Y los jóvenes lo pueden entender mucho mejor que sus contemporáneos. Los contemporáneos lo intuyeron, lo sintieron, lo amaron. Probablemente la pasión que tuvieron por él no la tendrán las nuevas generaciones, pero sí una comprensión mayor. Yo siento que mi papá resucita en ustedes, resucita en los jóvenes, y que basta que descubran el pensamiento de mi papá para que este país cambie, porque tenía las claves científicas y emocionales para lograr ese cambio. No en vano Luis Carlos Restrepo pidió que se sepultara la memoria de Gaitán. Es que la memoria de mi papá es muy subversiva. La verdadera memoria, no la del ídolo, el ícono, el gran prócer, las estatuas que son sarcófagos ideológicos. No. Son sus ideas, porque es que a Cristo también nos han hecho olvidarlo. Nos ponen a Cristo a que le pidamos que nos haga favores, pero no que lo imitemos, porque si nos pidieran que lo imitáramos, todos seríamos revolucionarios, sacaríamos a los mercaderes del templo a fuete, nos llegaríamos y tocaríamos a los leprosos, que eso estaba prohibido, y hoy en día los leprosos, ¿quiénes son? Los revolucionarios, los insurrectos, los estudiantes que hacen paros, los indignados, esos son los leprosos de hoy. Y entonces estaba prohibido meterse con ellos. Y Jesús defiende a la mujer adúltera. Su más importante apóstol es María Magdalena, y el machismo la hace desaparecer. De modo que esas dos grandes figuras, la religiosa y la política,
son el caldo de cultivo de un cambio en Colombia para que logremos la equidad y la justicia, que es la única manera de lograr la paz. No es con diálogos ni las reuniones en el curubito donde se va a hacer esto. Hay que hacerlo de abajo con un cambio cultural. Ahora Gloria Gaitán comparte con nosotros en qué ha cambiado la clase dirigente de hace 64 años a la clase dirigente de hoy. La oligarquía solamente piensa en sus intereses, en su riqueza, en sus negocios, en sus fincas, en sus industrias, pero no piensan en el pueblo ni en el país como un todo. Nuestra oligarquía no ha cambiado, es la misma del siglo XX.